La noche es el momento perfecto para contar lo que nadie se atreve a decir en voz alta. Bienvenidos a un nuevo episodio de Ecos de lo Macabro, donde cada historia podría ser más real de lo que imaginas. Si te gusta sentir ese escalofrío recorriéndote la espalda, suscríbete al canal y únete a esta comunidad de amantes del misterio. Y cuéntame en los comentarios de dónde nos escuchas. Ponte cómodo, apaga las luces y sube el volumen. Hola mis queridos suscriptores. Hoy les voy a contar una historia que me ha mantenido despierto muchas noches. Es algo que escuché hace años, cuando era niño, en los llanos de Venezuela. Esta historia comienza hace muchos años, en una familia de llaneros que vivía en una casa alejada, rodeada de inmensas tierras y ganado. La familia estaba formada por un padre trabajador, una madre devota y su hijo único, un joven alto y delgado que desde pequeño mostró ser diferente a los demás. El muchacho tenía algo extraño en su mirada. Sus ojos parecían vacíos, como si algo dentro de él estuviera roto desde el nacimiento. Los vecinos del pueblo más cercano susurraban que el niño no era normal, que había nacido con una oscuridad en el alma que crecía día tras día. Su madre lo adoraba ciegamente, lo protegía de todo y de todos, justificaba cada una de sus extrañas acciones. Cuando el niño torturaba a los animales pequeños de la finca, ella decía que solo estaba jugando. Cuando gritaba y se enfurecía sin razón, ella culpaba al calor del llano. El padre, en cambio, veía la verdad. Sabía que algo estaba terriblemente mal con su hijo, pero cada vez que intentaba corregirlo o ponerle límites, su esposa lo defendía con una ferocidad que daba miedo. La tensión en esa casa crecía como una tormenta que se aproxima en el horizonte. El joven creció alto y fuerte, pero su alma se volvía más y más oscura. Tenía arranques de ira que hacían temblar las paredes de la casa. Rompía todo lo que encontraba a su paso cuando algo no salía como él quería. Los trabajadores de la finca le tenían terror y evitaban quedarse solos con él. Una noche, cuando ya había cumplido los 20 años, el muchacho llegó a la casa con una exigencia que cambiaría todo para siempre. Sus ojos brillaban con una extraña locura cuando le gritó a su madre que quería comer carne de venado, pero no cualquier carne. Quería específicamente el hígado de un venado joven y lo quería esa misma noche. La madre, como siempre, quiso complacer a su hijo. Le rogó al padre que saliera a cazar, a pesar de que ya era muy tarde, y la oscuridad había caído sobre los llanos como una manta pesada y amenazante. El padre se negó. Les explicó que era peligroso cazar de noche, que los venados no se veían bien en la oscuridad y que además, él estaba cansado después de un día largo de trabajo. Pero el joven insistía, gritaba y pateaba como un niño pequeño atrapado en el cuerpo de un hombre adulto. La discusión se volvió más y más intensa. La madre seguía suplicando, el padre se mantenía firme en su negativa, y el joven tenía esa mirada que helaba la sangre. Esa noche, algo cambió en sus ojos. Era como si una bestia hubiera despertado dentro de él. Finalmente, el padre cedió ante la presión. Tomó su escopeta y se internó en la sabana oscura, maldiciendo entre dientes. La luna apenas iluminaba el camino, y los sonidos nocturnos del llano parecían más siniestros que nunca. Horas pasaron sin que regresara. La madre caminaba de un lado a otro de la casa, preocupada, mientras su hijo esperaba en la cocina con una paciencia que daba escalofríos. No se movía, no hablaba, solo esperaba con esa sonrisa extraña que hacía que la temperatura de la habitación pareciera bajar varios grados. Cuando finalmente se escucharon pasos afuera de la casa, la madre corrió a abrir la puerta. Pero no era su esposo quien regresaba. Era su hijo, arrastrando algo pesado envuelto en una manta vieja. Sus ropas estaban manchadas de rojo oscuro, y tenía esa misma sonrisa terrorífica en el rostro. «Aquí está la carne que querías, madre», le dijo con una voz que sonaba diferente, más profunda y fría de lo normal. La madre no quiso hacer preguntas. Algo en su interior le gritaba que no debía saber la verdad, pero el amor ciego por su hijo la llevó a tomar lo que él traía y comenzar a preparar la comida sin preguntar nada más. Esa noche cocinó el hígado como su hijo se lo había pedido.
El olor que salía de la cocina era extraño, diferente al de la carne de venado que había preparado tantas veces antes. Pero ella siguió cocinando, ignorando las señales que su instinto le enviaba. El joven comió con un apetito voraz, como si hubiera estado semanas sin probar alimento. Devoraba cada pedazo con una desesperación que daba náuseas verlo. Sus ojos brillaban con una satisfacción enfermiza mientras masticaba lentamente, saboreando cada bocado como si fuera el manjar más delicioso del mundo. La madre apenas probó la comida. Algo en su estómago se revolvía cada vez que intentaba tragar. El sabor era extraño, metálico, y había algo en la textura que la hacía sentir enferma. Pero no dijo nada. Solo observaba a su hijo comer con esa horrible satisfacción. Pasaron 3 días sin que el padre regresara a casa. La madre comenzó a preocuparse seriamente y le preguntó a su hijo si sabía algo sobre el paradero de su padre. Él solo sonreía con esa expresión que la hacía sentir como si hielo corriera por sus venas. «No te preocupes, madre», le decía con esa voz que cada día sonaba más extraña. «Papá está bien. Está en un lugar donde nunca más tendrá que trabajar bajo el sol ardiente del llano». Pero la madre no podía dejar de pensar en su esposo. Salió a buscarlo por toda la propiedad, gritando su nombre hasta quedarse sin voz. Los trabajadores de la finca también lo buscaron, pero no encontraron ni una sola pista de lo que había pasado con él. Una semana después, mientras la madre limpiaba la casa, encontró algo que la hizo caer de rodillas y gritar hasta perder el sentido. Debajo de la cama de su hijo, envueltos en un trapo sucio, encontró los huesos de su esposo. Los reconoció inmediatamente por el anillo de matrimonio que aún brillaba en uno de los dedos descarnados. El horror que sintió en ese momento fue tan intenso que su corazón casi se detiene. Sus piernas temblaron tanto que no pudo mantenerse en pie. La realidad la golpeó como un rayo. Su hijo había acabado con la vida de su propio padre, y ella había cocinado y comido parte de él. Las náuseas la invadieron con una fuerza brutal. Vomitó hasta que ya no le quedaba nada en el estómago, y siguió sintiendo arcadas que la hacían retorcerse de dolor. Pero lo peor no era el horror físico, sino la culpa que la estaba devorando por dentro. Cuando su hijo regresó esa tarde del campo, la encontró sentada en el suelo de la cocina, abrazando los huesos de su padre y llorando como nunca había llorado en su vida. Sus lágrimas caían sobre los restos como gotas de lluvia sobre tierra seca. El joven la miraba sin mostrar ni una pizca de remordimiento. Sus ojos seguían teniendo esa frialdad que helaba el alma, pero ahora había algo más. Una sonrisa que no llegaba a sus ojos, una expresión de satisfacción que daba terror. «¿Por qué lloras, madre?», le preguntó con esa voz que ya no sonaba humana. «Él ya no sufre. Ya no tiene que levantarse antes del amanecer. Ya no tiene que trabajar bajo el sol implacable. Le hice un favor». La madre no podía creer lo que estaba escuchando. Su hijo hablaba de lo que había hecho como si fuera algo normal, como si hubiera ayudado a alguien que estaba enfermo. No había remordimiento en su voz, no había dolor, no había nada que indicara que entendía la magnitud de lo que había hecho. Esa noche, la madre no pudo dormir. Se quedó despierta, abrazando los huesos de su esposo y pensando en todo lo que había pasado. Recordó todas las señales que había ignorado, todas las veces que había defendido a su hijo cuando otros la advertían sobre él. Pensó en los animales pequeños que aparecían heridos en la finca cuando su hijo era pequeño. Recordó las miradas de miedo de los trabajadores cuando él pasaba cerca. Se acordó de todas las noches en que su esposo había intentado hablar con ella sobre la necesidad de buscar ayuda para el muchacho. Había sido ciega. Su amor de madre la había cegado por completo, y ahora el precio de esa ceguera era la vida de su esposo y su propia alma destrozada. Al día siguiente, mientras su hijo dormía, la madre salió sigilosamente de la casa. Caminó hasta el pueblo más cercano, que estaba a varias horas de distancia. Sus pies sangraban dentro de las botas, pero el dolor físico no era nada comparado con el dolor que sentía en el corazón. Cuando llegó al pueblo, fue directamente a casa de su hermano, un hombre mayor que siempre había sido sabio y justo. Le contó todo lo que había pasado,
sin omitir ni un solo detalle horrible. Le habló de los huesos que había encontrado, de la carne que había cocinado sin saber lo que era, de la falta total de remordimiento en los ojos de su hijo. Su hermano la escuchó en silencio, con una expresión que se volvía más grave con cada palabra que ella decía. Cuando terminó de hablar, él cerró los ojos y suspiró profundamente, como si hubiera estado esperando esta noticia durante años. «Hermana», le dijo con voz temblorosa, «tu hijo ya no es humano. Lo que hizo, eso no lo hace una persona normal. Eso lo hace algo que está poseído por una oscuridad que no pertenece a este mundo». El hermano de la madre conocía las viejas tradiciones del llano. Sabía de maldiciones y espíritus malignos que a veces se apoderaban de las personas débiles de espíritu, y sabía que había solo una manera de detener a alguien que había cruzado esa línea. Esa misma noche, el hermano regresó con ella a la casa, acompañado por varios hombres del pueblo que conocían la situación. Llevaban con ellos algo que brillaba bajo la luz de la luna, algo que haría que la justicia llegara finalmente a esa casa maldita. Encontraron al joven durmiendo tranquilamente en su cama, como si no tuviera ningún peso en la conciencia. Su respiración era calmada, sus facciones relajadas. Parecía un ángel durmiendo, pero todos los presentes sabían que era todo lo contrario. Lo despertaron bruscamente. Cuando abrió los ojos y vio a los hombres del pueblo rodeando su cama, no mostró sorpresa ni miedo, solo esa sonrisa fría que había estado usando durante días. «Vinieron por mí», dijo con voz calmada. «Pero no entienden. Yo solo hice lo que tenía que hacer. Liberé a mi padre de una vida de sufrimiento». Los hombres no respondieron a sus palabras. Ya habían escuchado suficientes justificaciones retorcidas de boca de ese muchacho. Lo levantaron de la cama y lo llevaron afuera, donde la madre esperaba con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Hijo mío», le dijo con voz quebrada, «¿por qué? ¿Por qué hiciste algo tan terrible?» Él la miró con esos ojos vacíos que tanto miedo le habían dado siempre, y por primera vez en su vida, ella vio lo que realmente había estado viviendo bajo su techo todos esos años. «Porque pude», respondió simplemente, «y porque me gustó». Esas palabras fueron como dagas clavándose en el corazón de su madre. En ese momento entendió que su hijo ya estaba perdido para siempre, que la criatura que estaba frente a ella ya no tenía nada de humano. Los hombres del pueblo llevaron al joven hasta un árbol grande que estaba en medio de la sabana. Era un árbol viejo, con ramas gruesas y fuertes que habían resistido muchas tormentas. Bajo ese árbol, aplicaron la justicia que las tradiciones del llano exigían para crímenes tan terribles. Pero antes de que todo terminara, algo extraño pasó. El viento se detuvo completamente, como si la naturaleza misma estuviera conteniendo la respiración. Los grillos dejaron de cantar. Hasta las ranas del río cercano se callaron, y entonces, desde la garganta del joven salió un sonido que ninguno de los presentes olvidaría jamás. Un silbido largo, agudo y penetrante que parecía venir de otro mundo. Ese silbido se extendió por toda la sabana, como una onda invisible de terror puro. Los caballos que estaban amarrados cerca comenzaron a relinchar desesperadamente, tirando de sus cuerdas hasta lastimarse. Los perros del pueblo, que estaban a kilómetros de distancia, comenzaron a aullar todos al mismo tiempo, como si sintieran que algo terrible estaba pasando. El abuelo del joven, el padre de la madre, apareció de repente entre las sombras. Era un hombre muy viejo, con la piel curtida por años bajo el sol del llano y los ojos llenos de una sabiduría ancestral que venía de generaciones de vivir en esas tierras. Se acercó al grupo con pasos lentos pero decididos. En sus manos llevaba un saco grande y áspero, como los que se usaban para cargar granos. Pero este saco tenía algo especial. Estaba hecho con huesos. Huesos de diferentes animales cosidos entre sí con tendones secos. «Ese muchacho ya no es mi nieto», dijo el anciano con una voz que temblaba de dolor pero también de determinación. Lo que hizo con su propio padre lo convirtió en algo que no debe caminar entre los vivos. Pero su castigo no puede ser simple. Su crimen fue tan horrible que su pena debe durar para toda la eternidad. El viejo se acercó al joven, que seguía emitiendo ese silbido sobrenatural.
Sus ojos ya no parecían humanos. Se habían vuelto completamente negros, como pozos sin fondo donde se había perdido toda la luz. «Te condeno a cargar los huesos de tu padre por toda la eternidad», le dijo el abuelo mientras le ponía el saco en la espalda. «Caminarás por estos llanos hasta el final de los tiempos, silbando tu dolor y tu culpa. Y cada vez que alguien escuche tu silbido, recordará que la maldad siempre recibe su castigo». En el momento en que el saco tocó la espalda del joven, su cuerpo comenzó a cambiar. Se volvió más alto, más delgado, hasta parecer una sombra alargada en lugar de una persona. Su piel se volvió pálida como la de alguien que llevara años sin ver la luz del sol. Pero lo más terrible fue lo que pasó con su silbido. Se volvió más agudo, más penetrante, y dentro de ese sonido todos pudieron escuchar algo que los heló hasta los huesos. Era el sonido del sufrimiento eterno, de la culpa que nunca encuentra perdón, del remordimiento que llega demasiado tarde. El joven, que ya no era joven ni humano, comenzó a caminar hacia la oscuridad de la sabana. Sus pasos no hacían ruido sobre la hierba, como si flotara apenas sobre el suelo. El saco de huesos en su espalda se movía, y hacía un sonido seco y terrible con cada paso que daba. Su madre corrió detrás de él gritando su nombre, suplicándole que regresara. Pero él no se volteó ni una sola vez. Solo siguió caminando mientras su silbido se alejaba en la noche, volviéndose cada vez más débil pero nunca desapareciendo por completo. Los hombres del pueblo intentaron seguirlo, pero era como perseguir al viento. Por más rápido que caminaran, por más que corrieran, él siempre estaba más adelante, moviéndose con una velocidad que no era natural. Finalmente se detuvieron, jadeando y sudando, mientras el silbido se perdía en la distancia como el eco de una pesadilla que no quiere terminar. Desde esa noche, mis queridos suscriptores, el silbón camina por los llanos de Venezuela, Colombia y otras tierras de América del Sur. Los viejitos como mi abuelo dicen que aparece especialmente cuando hay luna nueva, cuando la oscuridad es más intensa y el miedo se siente más real. Dicen que si estás caminando solo por la sabana y escuchas su silbido a lo lejos, no debes preocuparte demasiado, porque cuando su silbido se oye lejano, significa que está cerca de ti. Pero si escuchas el silbido muy cerca, muy fuerte en tus oídos, entonces debes correr, porque significa que está muy lejos y se acerca a una velocidad sobrenatural. El silbón busca especialmente a los hombres que han sido malos con sus padres, a los hijos que no respetan a sus mayores, a aquellos que han faltado el respeto a su familia. Cuando los encuentra, se los lleva en su saco de huesos, y nunca más se vuelve a saber de ellos. Mi abuelo me contaba que había conocido a personas que habían visto a el silbón. Describían a un hombre altísimo, tan delgado que parecía hecho de sombras, con ojos que brillaban en la oscuridad como carbones encendidos. Siempre carga ese saco lleno de huesos que suenan como maracas diabólicas cada vez que se mueve. Algunos dicen que si llegas a verlo de cerca, puedes escuchar voces dentro del saco. Son las voces de todas las personas que se ha llevado a lo largo de los años, rogando que alguien las libere de esa prisión eterna. Pero también hay maneras de protegerse de él. Los llaneros más viejos saben que el silbón no puede entrar a una casa si hay un crucifijo en la puerta. También dicen que le tiene miedo a los perros, especialmente a los perros negros, porque pueden ver su verdadera naturaleza maligna. Si alguna vez están viajando por los llanos y escuchan ese silbido característico, recuerden lo que les estoy contando. No caminen solos de noche por esas tierras. No falten el respeto a sus padres. Y si escuchan ese silbido acercándose, busquen refugio inmediatamente, porque el silbón sigue ahí afuera, cargando los huesos de su padre y pagando por su crimen terrible. Su castigo no tiene fin, y su sed de llevar consigo a otros que han cometido faltas similares tampoco termina nunca. Esta historia me la contó mi abuelo hace muchos años, pero cada vez que viajo por esos lugares, cada vez que camino por una sabana oscura bajo el cielo estrellado, no puedo evitar escuchar con atención cada sonido que trae el viento. Y ustedes, mis queridos suscriptores, la próxima vez que estén en lugares solitarios cuando caiga la noche, recuerden esta historia, porque algunas leyendas
son más que simples cuentos para asustar niños. Algunas leyendas son advertencias que han pasado de generación en generación, recordándonos que nuestras acciones siempre tienen consecuencias. Y en algún lugar de la inmensidad de los llanos, el silbón sigue caminando, sigue cargando su culpa, y sigue silbando esa melodía escalofriante que hiela la sangre de cualquiera que la escucha. Hasta aquí llega esta historia que me ha acompañado desde mi infancia. Espero que les haya gustado, pero sobre todo, espero que la recuerden la próxima vez que estén solos en la oscuridad. Nos vemos en el próximo video y recuerden, siempre respeten a sus padres. La historia que les voy a narrar es sobre una mujer llamada Casilda, pero todos la conocían como la Sayona, y lo que les voy a contar no es ficción, es algo que realmente sucedió, algo que cambió para siempre la vida de muchas personas en esa región. Todo comenzó en un pequeño pueblo de los llanos venezolanos, donde las casas eran de bahareque y los techos de palma. Era un lugar donde todos se conocían, donde las tradiciones se pasaban de generación en generación, y donde las noches eran tan silenciosas que cualquier sonido extraño se escuchaba a kilómetros de distancia. Casilda era una mujer hermosa, de esas que cuando caminaba por el pueblo todos los hombres volteaban a verla. Tenía el cabello negro como la noche más oscura, los ojos grandes y expresivos, y una sonrisa que podía conquistar al hombre más difícil. Estaba casada con un llanero llamado José, un hombre trabajador y honesto que la amaba más que a su propia vida. Tenían una pequeña casa cerca del río, donde vivían junto con la madre de Casilda, una anciana sabia que conocía todos los secretos del pueblo. José trabajaba desde muy temprano cuidando el ganado, y regresaba a casa al atardecer, siempre con una sonrisa para su esposa y su suegra. Era un matrimonio que parecía perfecto, de esos que la gente del pueblo ponía como ejemplo para las parejas jóvenes. Pero como dicen por ahí, las apariencias engañan, y detrás de esa fachada de felicidad se escondía algo muy oscuro. Casilda había comenzado a cambiar. Sus ojos ya no brillaban con la misma alegría de antes, y por las noches, cuando José dormía profundamente después de un día de trabajo, ella salía de la casa sin hacer ruido. Al principio, la madre de Casilda pensó que su hija simplemente necesitaba aire fresco, o que tal vez no podía dormir por alguna preocupación, pero las salidas nocturnas se volvieron más frecuentes, y la anciana comenzó a sospechar que algo no estaba bien. Una noche, decidió seguir a su hija en silencio, manteniéndose en las sombras para no ser descubierta. Lo que vio esa noche le heló la sangre en las venas. Casilda caminaba por los senderos del pueblo como si conociera cada piedra, cada árbol, cada rincón. Se dirigía hacia la casa de un hombre que vivía solo en las afueras del pueblo. Un hombre que no era su esposo. La madre de Casilda se quedó escondida detrás de unos árboles, observando con horror cómo su hija entraba a esa casa y no salía hasta muy entrada la madrugada. Durante varios días, la anciana luchó con lo que había visto, sin saber si debía contarle a José o confrontar directamente a su hija. El peso de ese secreto la estaba consumiendo por dentro, y cada vez que veía a José llegar del trabajo con esa sonrisa inocente, su corazón se partía un poco más. Finalmente, una tarde cuando José regresó del trabajo, la madre de Casilda lo esperaba en la cocina con una expresión muy seria. «José, necesito hablar contigo sobre algo muy importante», le dijo con voz temblorosa. José se sentó frente a ella, preocupado por la expresión de la anciana sin imaginar siquiera lo que estaba a punto de escuchar. «Es sobre Casilda», continuó la madre. «He visto cosas que no debería haber visto y creo que tienes derecho a saberlo». José sintió cómo su estómago se revolvía, como si presintiera que su mundo estaba a punto de cambiar para siempre. La anciana le contó todo lo que había visto durante esas noches, sin omitir ningún detalle, mientras José la escuchaba en completo silencio. Su rostro fue cambiando de expresión, de la confusión inicial a la incredulidad, y finalmente a una ira que nunca antes había sentido. Cuando la madre de Casilda terminó de hablar, José se quedó en silencio durante varios minutos, procesando toda esa información. Sus manos temblaban de rabia, y sus ojos se llenaron de una furia que daba miedo. «¿Estás completamente segura de lo que me estás diciendo?», preguntó José con voz ronca. La anciana asintió con lágrimas en los ojos,
sabiendo que acababa de destruir la vida de un hombre bueno. Esa noche, José fingió dormir profundamente, esperando a que Casilda hiciera su salida nocturna habitual, y efectivamente, alrededor de la medianoche sintió como su esposa se levantaba de la cama con cuidado, se vestía en silencio y salía de la casa. José esperó unos minutos y luego la siguió, manteniendo la distancia suficiente para no ser descubierto. Sus sospechas se confirmaron cuando vio a Casilda dirigirse hacia la misma casa que había mencionado su suegra. El corazón le latía tan fuerte que pensó que todo el pueblo podría escucharlo. Se quedó escondido entre los matorrales, viendo cómo su esposa entraba a esa casa con una familiaridad que le dolía más que cualquier golpe físico. José regresó a su casa antes que Casilda, y se acostó fingiendo que había estado durmiendo toda la noche. Cuando ella regresó, él pudo oler un perfume diferente en su ropa, un perfume que no era el que él le había regalado. Durante los siguientes días, José cambió completamente. Ya no sonreía como antes, ya no hablaba mucho con Casilda, y por las noches se quedaba despierto pensando en lo que había descubierto. La traición de su esposa lo estaba destruyendo por dentro, pero aún no sabía qué hacer al respecto. Era un hombre de principios, y aunque el dolor lo estaba consumiendo, no quería actuar de manera precipitada. Pero la situación se volvió insoportable cuando una noche, José decidió confrontar directamente a su esposa. «Casilda, necesito que me digas la verdad sobre lo que has estado haciendo por las noches», le dijo con voz firme pero controlada. Casilda lo miró con ojos de sorpresa, tratando de mantener la compostura. «¿De qué estás hablando, José? No entiendo lo que me quieres decir», respondió, pero su voz traicionaba su nerviosismo. «No me mientas más, Casilda. Sé perfectamente a dónde vas cuando sales de esta casa por las noches». El rostro de Casilda palideció, y por un momento pareció que iba a confesar todo. Pero en lugar de eso, se puso furiosa y comenzó a gritarle a José, acusándolo de no confiar en ella y de estar volviéndose loco con sospechas infundadas. Esa reacción confirmó todas las dudas de José, y fue entonces cuando supo que su matrimonio había llegado a su fin. Pero lo que José no sabía era que las cosas estaban a punto de volverse mucho más complicadas, y que esa confrontación sería apenas el comienzo de una tragedia que marcaría para siempre la historia de ese pueblo. Los días que siguieron a esa confrontación fueron los más tensos que había vivido esa pequeña familia. José ya no podía fingir que todo estaba bien, y Casilda, aunque trataba de actuar con normalidad, sabía que su secreto había sido descubierto. La madre de Casilda observaba todo desde la cocina, sintiéndose culpable por haber sido ella quien había destapado la verdad, pero sabiendo que había hecho lo correcto. El ambiente en la casa se volvió tan pesado que hasta los animales del patio parecían sentirlo. Los gallos cantaban de manera extraña, los perros ladraban sin motivo aparente, y las gallinas se escondían bajo la casa como si presintieran que algo malo estaba por suceder. Una noche, mientras José fingía dormir, escuchó a Casilda levantarse de la cama como siempre, pero esta vez, en lugar de salir directamente, la oyó susurrar algo que le heló la sangre. «Esta va a ser la última vez que tenga que esconderme», murmuró Casilda en la oscuridad. José sintió un escalofríos recorrer todo su cuerpo, porque algo en el tono de voz de su esposa le dijo que estaba planeando algo terrible. Cuando Casilda salió de la casa, José se quedó despierto toda la noche, con una sensación de angustia que no podía explicar. Al día siguiente, decidió seguir a Casilda una vez más, pero esta vez estaba decidido a confrontar la situación de una vez por todas. Esa noche, cuando Casilda hizo su salida habitual, José la siguió manteniéndose en las sombras, pero lo que vio lo dejó completamente paralizado. Casilda no se dirigió hacia la casa del otro hombre como siempre, sino que se detuvo en medio del camino y comenzó a hablar sola, o al menos eso pensó José al principio, hasta que se acercó un poco más y pudo escuchar lo que decía. «Ya no puedo seguir viviendo esta mentira», susurraba Casilda mirando hacia el cielo nocturno. «Necesito liberarme de todo esto, pero no sé cómo hacerlo sin lastimar a José». José sintió que su corazón se detenía por un momento. Por primera vez desde que había descubierto la traición de su esposa, escuchó algo parecido al arrepentimiento en su voz, pero lo que vino después lo confundió aún más. «Madre, dame una señal, dime qué debo hacer», continuó Casilda,
y José se dio cuenta de que le estaba hablando a su propia madre, quien había fallecido cuando ella era muy joven. Era como si Casilda estuviera teniendo una conversación con alguien invisible, alguien que solo ella podía ver o escuchar. De repente, Casilda se quedó completamente inmóvil, como si realmente estuviera escuchando una respuesta. José observaba desde su escondite, sin saber si lo que estaba viendo era real o si su esposa había perdido la razón por completo. Después de varios minutos en silencio, Casilda comenzó a caminar de regreso hacia la casa, pero su forma de moverse había cambiado. Ya no caminaba con la elegancia de siempre, sino que sus movimientos eran rígidos, como si estuviera siendo controlada por algo más. José llegó a la casa antes que ella y fingió estar dormido cuando Casilda regresó. Pero esa noche, ninguno de los dos durmió realmente. Al día siguiente, la madre de Casilda notó que algo había cambiado en su hija. Casilda se levantó más temprano que de costumbre, preparó el desayuno sin decir una palabra, y se sentó a la mesa con una expresión que la anciana nunca había visto antes. «Madre», le dijo Casilda de repente, rompiendo el silencio, «¿usted cree que una persona puede ser perdonada por cualquier cosa que haya hecho?» La pregunta tomó por sorpresa a la anciana, quien inmediatamente supo que su hija estaba hablando de su infidelidad. «Mija, el perdón siempre es posible, pero primero hay que reconocer el daño que se ha causado y estar dispuesta a repararlo», respondió la madre con sabiduría. Casilda asintió lentamente, pero había algo en sus ojos que preocupó profundamente a la anciana. Era como si hubiera una frialdad nueva en su mirada, algo que no había estado ahí antes. Durante los siguientes días, Casilda comenzó a comportarse de manera muy extraña. Ya no salía por las noches, lo cual debería haber sido un alivio para José, pero en lugar de eso, se sentía aún más inquieto. Casilda pasaba horas sentada en el patio, mirando hacia el horizonte sin decir una palabra. A veces la madre la encontraba hablando sola, pero cuando le preguntaba con quién conversaba, Casilda la miraba como si no entendiera la pregunta. «No estaba hablando con nadie, madre». «¿Por qué me pregunta eso?», respondía con una voz que sonaba diferente, más fría. La situación se volvió tan preocupante que José decidió hablar con el curandero del pueblo, un hombre viejo y sabio que conocía todos los secretos de la región. «Don Ramón», le dijo José una tarde, «necesito que me ayude con algo muy extraño que está pasando en mi casa». El curandero lo miró con ojos penetrantes, como si pudiera ver directamente en el alma de José. «Dime qué está pasando, muchacho», respondió el anciano con voz grave. José le contó todo, desde la infidelidad de Casilda hasta su comportamiento extraño de los últimos días. El curandero lo escuchó en completo silencio, asintiendo ocasionalmente con una expresión cada vez más preocupada. Cuando José terminó de hablar, don Ramón se quedó pensativo durante varios minutos. «Lo que me cuentas no me gusta nada», dijo finalmente. «Hay fuerzas en este mundo que se aprovechan de las personas cuando están en su momento más vulnerable». «¿A qué se refiere don Ramón?», preguntó José sintiendo cómo el miedo comenzaba a apoderarse de él. «Tu esposa está luchando con algo más grande que una simple culpa», explicó el curandero. «Cuando alguien lleva una carga emocional muy pesada, puede abrir puertas que es mejor mantener cerradas». José no entendía completamente lo que el anciano le estaba diciendo, pero sabía que tenía que ver con cosas sobrenaturales. «¿Qué puedo hacer para ayudarla?», preguntó con desesperación. «Primero tienes que entender que lo que está pasando ya no es solo un problema entre tú y tu esposa», respondió don Ramón. «Hay otras fuerzas involucradas ahora. Necesito que me prometas algo, José. No importa lo que pase en los próximos días, no confrontes a Casilda directamente. Si realmente está siendo influenciada por algo sobrenatural, una confrontación podría desatar consecuencias terribles». José asintió, aunque no estaba completamente seguro de poder cumplir esa promesa. Esa noche, cuando regresó a su casa, encontró a Casilda de pie en el patio mirando hacia el cielo estrellado. «Casilda», la llamó suavemente recordando las palabras de don Ramón. Cuando ella se volteó hacia él, José sintió que se le congelaba la sangre en las venas. Los ojos de Casilda ya no eran los mismos. Había algo en ellos que no era humano. Algo que lo miraba con una inteligencia fría y calculadora. «Hola, José», le dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «¿Cómo estuvo tu día?».
La pregunta sonaba normal, pero la forma en que la dijo le puso los pelos de punta a José. Era como si alguien más estuviera usando la voz de su esposa. Alguien que no la conocía realmente, pero estaba tratando de actuar como ella. Estuvo bien, Casilda. ¿Y el tuyo? Respondió José tratando de mantener la calma. Oh, mi día fue muy interesante, respondió ella. Y por primera vez en semanas sonrió genuinamente. Pero esa sonrisa era lo más aterrador que José había visto en toda su vida. Era una sonrisa que no pertenecía a la mujer con la que se había casado. Una sonrisa que prometía cosas terribles. Esa noche, José no durmió ni un minuto. Se quedó despierto escuchando cada sonido, cada movimiento de Casilda, sintiendo que algo terrible estaba a punto de suceder. Y tenía razón, porque lo que pasaría en los siguientes días cambiaría no solo sus vidas, sino la historia de todo el pueblo para siempre. La transformación de Casilda en algo que ya no era completamente humano estaba apenas comenzando, y lo peor aún estaba por venir. La noche siguiente fue cuando todo cambió para siempre. José despertó alrededor de las 3 de la madrugada, con la sensación de que algo no estaba bien. La casa estaba envuelta en un silencio tan profundo que hasta los grillos habían dejado de cantar. Se volteó hacia el lado de Casilda y descubrió que la cama estaba vacía, pero lo extraño era que las sábanas estaban frías, como si hubiera estado ausente durante horas. José se levantó y comenzó a buscar a su esposa por toda la casa. No la encontró en la cocina, ni en el patio, ni en ningún lugar donde normalmente podría estar. Fue entonces cuando escuchó un sonido que nunca olvidaría por el resto de su vida. Era como un gemido, pero no completamente humano. Venía del cuarto de la madre de Casilda. José caminó lentamente hacia esa habitación, sintiendo como cada paso le pesaba más que el anterior. Cuando llegó a la puerta, la encontró ligeramente abierta. Lo que vio a través de esa abertura le cambió la vida para siempre. Casilda estaba de pie junto a la cama de su madre, pero no era la Casilda que él conocía. Su cabello había cambiado completamente. Ya no era negro brillante, sino blanco como la nieve, y colgaba de manera desordenada alrededor de su rostro. Su piel, que antes era bronceada y saludable, ahora era pálida como la de alguien que había estado enfermo durante años. Pero lo más aterrador eran sus ojos. Ya no eran los ojos expresivos y cálidos que él había amado, sino 2 pozos negros que parecían absorber toda la luz de la habitación. Y su madre, su pobre madre, yacía inmóvil en la cama, con una expresión de terror congelada en su rostro. José quiso gritar, quiso correr, quiso hacer algo, pero su cuerpo no le respondía. Era como si estuviera paralizado por el miedo más puro que había sentido en toda su vida. Fue entonces cuando Casilda se volteó hacia él. Cuando sus miradas se cruzaron, José supo inmediatamente que la mujer que había amado ya no existía. Lo que estaba parado frente a él era algo completamente diferente, algo que había tomado la forma de su esposa. «Hola, José», le dijo con una voz que sonaba como si viniera desde el fondo de un pozo. «¿Viniste a despedirte de tu suegra?» José finalmente pudo moverse y corrió hacia la cama de la anciana. Cuando la tocó, su piel estaba fría como el hielo. La madre de Casilda había perdido la vida, y por la expresión en su rostro, había sido algo que la había aterrorizado completamente. ¿Qué le hiciste?», logró preguntarle José a esa cosa que antes había sido su esposa. La criatura que había sido Casilda se rió con una risa que sonaba como cristales rotos. «Yo no le hice nada, José. Ella se fue sola cuando me vio realmente por primera vez. Cuando vio lo que me había convertido por culpa de mis propios pecados». José comenzó a retroceder lentamente, pero la criatura lo siguió con movimientos que no parecían naturales. Era como si flotara ligeramente por encima del suelo. «¿Sabes lo que es cargar con una culpa tan grande que te consume por dentro?», le preguntó con esa voz horrible. «¿Sabes lo que es saber que has traicionado a la persona que más amas en el mundo?». José siguió retrocediendo hasta que su espalda tocó la pared. «Casilda, por favor, sé que sigues ahí adentro. Lucha contra lo que sea que te esté controlando». La criatura se acercó tanto a él que pudo sentir un frío que venía directamente de ella. «Casilda ya no está aquí, José. Murió la noche que decidió traicionarte. Yo soy lo que queda, lo que nace cuando alguien no puede vivir con el peso de sus propios errores». De repente, la criatura se alejó de él y comenzó a caminar hacia la puerta. «Pero no te preocupes, José. Mi trabajo aquí ha terminado. Ahora tengo una misión más importante.
¿Una misión?, preguntó José sin entender a qué se refería. La criatura se volteó hacia él una última vez, y José pudo ver que sus ojos ahora brillaban con una luz rojiza. «Voy a buscar a todos los hombres infieles de esta región», dijo con una sonrisa terrorífica. «Voy a hacer que paguen por sus traiciones tal como yo pagué por la mía». Y con esas palabras, la criatura que había sido Casilda salió de la casa y desapareció en la noche. José se quedó ahí durante horas, abrazando el cuerpo sin vida de su suegra, sin poder procesar completamente lo que había presenciado. Cuando amaneció, corrió hacia la casa de don Ramón para contarle lo que había pasado. El curandero lo escuchó con una expresión grave, asintiendo como si hubiera estado esperando exactamente esa historia. «Lo que me cuentas confirma mis peores temores», le dijo el anciano. «Tu esposa se ha convertido en lo que nosotros conocemos como la Sayona. Es el espíritu de una mujer que murió cargando una culpa tan grande que no pudo encontrar paz en la muerte». «¿Pero por qué le pasó esto a ella?», preguntó José con lágrimas en los ojos. «Porque el remordimiento la consumió completamente», explicó don Ramón. «Cuando una persona vive con una traición tan grande y no encuentra la manera de liberarse de esa culpa, puede transformarse en algo que ya no es humano». «¿Y qué va a pasar ahora?», preguntó José temiendo la respuesta. «Ahora la Sayona vagará por estos llanos para siempre, buscando a hombres infieles para hacerles pagar por sus traiciones. Se aparecerá como una mujer hermosa en los caminos solitarios, y cuando los hombres se acerquen a ella, les mostrará su verdadera forma. Los que logran sobrevivir a ese encuentro nunca vuelven a ser los mismos». Don Ramón tenía razón. Desde esa noche, comenzaron a circular historias por toda la región sobre una mujer de cabello blanco que se aparecía en los caminos. Los hombres que la habían visto la describían siempre de la misma manera. Primero aparecía como la mujer más hermosa que habían visto en sus vidas, pero cuando se acercaban a ella, se transformaba en algo terrorífico. Algunos decían que su rostro se convertía en una calavera, otros que sus ojos se volvían completamente negros, pero todos coincidían en una cosa: después de verla nunca volvían a ser infieles a sus esposas. José abandonó el pueblo poco después de esa noche terrible. No podía seguir viviendo en el lugar donde había perdido a su esposa de esa manera tan horrible. Pero antes de irse, don Ramón le dio un consejo que nunca olvidó. «La historia de Casilda debe ser contada», le dijo el curandero. «La gente necesita saber que las acciones tienen consecuencias, y que a veces esas consecuencias van más allá de lo que podemos imaginar».